Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Zona Oculta, programa que vamos a dedicar a la famosísima tabla Ouija. Para ello tenemos una mesa poblada de excepcionales colaboradores, así que quédense ahí porque van a disfrutar con Zona Oculta. Pues ya ven la magnífica mesa que hemos conseguido tener para todos vosotros. Hoy el tema principal, como ya han oído anteriormente, va a ser la Ouija, principal decorado de nuestra mesa de hoy. Mesa que otras veces la hemos tenido con nuestro compañero Gonzalo, que está aquí sentado. Muy buenas noches, Gonzalo. Muy buenas noches también, Daniel. Don Francisco, bien conocido por todos los bisueños, párroco de, valga la redundancia, de la parroquia de aquí, de Santa María del Arco. Buenas noches. Muy buenas. Rosy, también conocida por muchos porque ha sido la tarotista de El Tren Diario, el programa que llevó durante varios meses Silvia Romero. Buenas noches, Rosy. Buenas noches. Y Javier Lobato, que es ya conocido por alguno que otro porque estaba aquí en el programa de la semana pasada. Buenas noches, Javier. Buenas noches, Dani. Pues como ya hemos oído y ya hemos presentado el tema de hoy, la tabla Ouija, ¿es verdad o es mentira? Pues le voy a pedir a mi contertulio brevemente si él cree o no cree en la tabla Ouija. Gonzalo. Pues gracias por la palabra y ser el primero de esta mesa en dar mi opinión. Sinceramente nos encontramos siempre ante un dilema más moral que de otro tipo de ideología, ¿no? Yo, para ser sincero, creo en que hay algo, pero no sé si verdaderamente están causados por lo que es esta acción de realizar este digamos, experimento con la tabla Ouija. Sé que puede haber, pero sinceramente soy un poquito más escéptico a la hora de afrontarlo y de mirarlo con ojos un poco más creíbles. Pues ya han visto una de las opiniones y ahora el turno de palabra para don Francisco. Bueno, ha utilizado el verbo creer. Yo creo en el credo, lógicamente, y digamos profesionalmente. La Ouija no está en el credo, luego no creo en la Ouija. Pero no porque no esté en el credo, sino, Gonzalo ha hecho alusión a la dimensión moral de este tema. No es solo el tema moral, hay montones de otros temas, ¿no? Pero moralmente, digamos, desde el Decálogo, que es donde lo trata, o lo trataría la doctrina cristiana católica, el catecismo, pues estaría en contradicción con el segundo mandamiento del Decálogo: no tomar el nombre de Dios en vano. Y entonces, y tiene que ver con el credo, pues el credo pidiendo creo en Dios. Y ahora ese Dios pues tiene su nombre 3 veces santo y todas estas cosas. Ahora bien, hay cosas que no están en el credo en las que sí creo. Por ejemplo, creo en la belleza, creo en el esfuerzo, por ejemplo, creo en la capacidad de hacer felices a los demás que tienen las personas. No, es que el credo es una síntesis de todo lo que es la Sagrada Escritura. Entonces no sé si me he definido bien o he puesto ya de entrada mi posición, pero es esa, ¿no? ¿Responde con un sí o con un no? ¿Crees en la Ouija? No, ya te he dicho que como que no. ¿Rosy? Pues yo sí creo. También estoy un poquito con lo que ha dicho aquí el compañero. Creo en una parte que sí y otra parte que no. Yo nunca la haría, eso sí te lo puedo asegurar. ¿Ni nunca lo has hecho? Ni nunca lo he hecho, ni lo haría. Y también por otra parte decirle a don Francisco que yo como creo en Dios pues tampoco lo haría, porque sé que se abren muchas puertas, que ahora si acaso se hablaría en el tema, ¿no? Y para nada. Y sí creo. Javier. Por supuestísimo que sí creo, claro. De hecho lo he hecho alguna vez. Hace bastante tiempo que no lo hago, porque no le veo tampoco utilidad ninguna a hacer espiritismo, porque esto al fin y al cabo es una rama del espiritismo.
Pero bueno, se sabe, creo totalmente en ella, pero ¿qué es lo que hay detrás? Pues no lo sé. O sea, hay varias hipótesis que ahora luego entraremos más en detalle en cada una de ellas, ¿no? Pero sí es verdad que sí creo en ella, por supuesto que sí. Basándonos en la historia, podemos hablar de que uno de los primeros datos, digamos, de la primera tabla Ouija, se conoce que podría haber existido en el año 450 a.C., que si no me equivoco, Pitágoras la utilizaba en círculos de amigos como para contactar con el más allá. Después de esto, Rosy, ¿qué se conoce de la tabla? Pues de la tabla son datos que son mucho más cercanos, ya fue a finales del siglo XIX, sobre 1890 por ahí, también donde grupos de personas se reunían y hacían sus reuniones y empezaron con tablas de madera pues pequeñitas, ¿no? Ya empezaron a comercializarse ya en el siglo XX, que tenía más salida, y fue pues cuando se llenaron muchas casas de tabla Ouija, sobre 1960, 60 y algo. ¿Para qué se llenaban las casas de tabla? ¿Para qué compraba alguien una tabla? Pues para contactar con el más allá. O sea, que la gente Sí. se creía y se utilizaba para contactar con Sí. el más allá. Hay gente que que lo tomaban como un juego, ¿no? En reunión, pues como si estás jugando a otra cosa en reunión, pero realmente pues para mí no es un juego. Javier, nos has dicho antes que las has utilizado. Sí. ¿Qué has obtenido? Pues mira, según los experimentos que he hecho yo, lo que hay detrás de la Ouija es inteligente. Hasta ahí puedo contar. No te voy a entrar en detalles escabrosos ni nada de eso, pero sé que por ejemplo, le preguntamos algo que no tiene tampoco algo feo. Le preguntamos cuánto dinero lleva exacto una persona que no estaba dentro de la sesión y lo acertó perfectamente. ¿Vamos a hablar de personas muertas? Pues no lo sé. ¿Telepatía? Puede ser. Puede ser muchas hipótesis, como ya te he dicho antes, ¿no? Algo hay contacta con nosotros detrás de esta tabla que es inteligente. No sabemos todavía el qué es, pero lo hay, te lo aseguro de que sí. Don Francisco, si hay algo detrás de la tabla, para usted, ¿qué sería? Vamos a ver. Pensando en cristiano, el más allá y el más acá, y veníamos a lo que de alguna manera hablábamos antes de comenzar el programa, no existen, no son dos realidades dispares. Es decir, porque entraría dentro del dualismo al que yo estoy opuesto completamente y al que está opuesta la Iglesia, como es lógico. Es decir, el más allá y el más acá, conceptualmente, se formula en cuanto a algo que lo diríamos desde la siguiente fórmula, ¿no? Una fórmula matemática que es igual a, ¿no? La distancia y la presencia son equivalentes. Entonces el más allá y el más acá es igual. O sea, lo que es la trascendencia y la inmanencia, porque si habláramos en términos así un poco filosófico-teológicos, sería la trascendencia es el más allá y la inmanencia es lo que palpamos y lo que vemos y lo que observamos. Entonces, inmanencia y trascendencia coinciden. Entonces, esa es la postura, digamos, cristiana, ¿no? Sí, Rosy quiere la palabra. Sí. Entonces, cuando una persona fallece y ya está, no existe nada más. Yo soy cristiana, ¿eh? Sí, yo me parece muy bien, como vale. si no lo fuera también. ¿No existe el alma? Existe el alma, existe el cuerpo, Sí, existe el espíritu. sí. Digamos que en una antropología, por ejemplo, San Pablo es la antropología que más destaca, es cuerpo, alma y espíritu, Sí. que viene además con una terminología variadísima. No es lo mismo decir cuerpo, soma, de donde viene lo somático, somatizar, que no es lo mismo que el cuerpo sarx, de donde viene el sarcófago, que significa cuerpo en el sentido de carne. El soma es más en el sentido de forma.
alma, en la terminología griega, el Nuevo Testamento se escribió en griego, significa psique, lo traduciríamos por psique, del psiquismo, a la parte psíquica del hombre. Y espíritu viene a tomar la palabra neuma, donde viene neumático, aire, viento, ¿no? Cuando el cuerpo ya no existe, ¿dónde queda el alma y el espíritu? Entonces el cuerpo no deja de existir, no deja de existir, porque precisamente lo que dice el credo, cuando dice creo en la vida eterna, el credo apostólico dice creo en la resurrección de la carne, no de los muertos, ¿no? Entonces, todas estas cosas que son dualistas, que son contrarias y muy dañinas, además han hecho muchísimo daño en la historia de la Iglesia y en la historia de la humanidad, porque todo lo que es dualista divide, separa, fragmenta y por lo tanto violenta la realidad. No hay dos principios, Hormuz y Arimán decían los babilonios, el bien y el mal, la noche y el día, la luz y las tinieblas, lo claro y lo oscuro. No hay dos principios, porque en la que abrimos la Biblia, la Sagrada Escritura dice, en el principio creó Dios el cielo y la tierra. Hay un principio nada más. Y cogemos el prólogo de San Juan, que hace referencia a ese principio, y dice, en el principio existía la palabra, y la palabra era Dios, y la palabra estaba en Dios, y por medio de la palabra se hicieron todas las cosas. Entonces, un principio. El hombre oriental, bíblico, no hace dicotomías. Las dicotomías vienen precisamente de los griegos. Cuanto más presocrático y más místico en el sentido filosófico, como es Pitágoras, que además está muy vinculado a la astrología, distinta también de la astronomía, porque antes de la astronomía fue la astrología, ¿no? A la música, y la música son notas, decía que los astros, pues si tuviéramos un silencio, escucharíamos la música de los astros, que es la música celestial. La música se plasma en notas. Sí, pero yo creo que no ha entendido bien mi pregunta que le he hecho. Cuando una persona fallece, sí, lo que pasa es que el yo cuerpo divago. se entierra. O sea, ¿dónde queda el resto? ¿O dónde está la vida eterna? ¿Dónde queda eso? La vida eterna es un estado. ¿Pasa a otro plano? No. Entonces nos quedamos ahí, ya está. Si vamos a una misa de difuntos, y yo digo una misa de difuntos, sí, o ustedes van a un entierro, a los funerales, cuya vida no termina, se transforma. Desde un punto de vista físico diríamos, hablando de la materia, que la materia ni se crea ni se destruye, sino que se transforma. Se transforma. Entonces, evidentemente, hay algo que nosotros podemos decir, los restos mortales, ¿no? O los residuos. Sí. Estamos dejando residuos, entonces nos cortamos la uña, nos cortamos el pelo, pierde uno la dentadura, envejecemos. El cambio celular mismo que tenemos en nuestro organismo no es absolutamente el mismo que hace unos años, sobre todo los que ya somos más mayores, ¿no? O sea, mi cuerpo no es el mismo en absoluto desde hace unos cuantos años, se ha ido transformando. Entonces, y sin embargo no ha ido a la deriva. Entonces, entrando dentro de lo que es la muerte como enigma, la muerte como misterio, la muerte como algo que rebasa nuestra razón y además no la hemos experimentado en primera persona hasta que no la experimentemos, cuanto más tarde mejor, ¿no? Y cuando la experimentemos, ¿dónde vamos? Es lo que la pregunta que le estoy haciendo. Pues al mismo sitio de donde venimos, si de Dios venimos, a Dios vamos. Sí, pero ¿dónde vamos? ¿Tenemos que hacer un camino para llegar hasta Dios? ¿O recorremos algo? Ese dónde es una pregunta, digamos, superflua desde el punto de vista teológico, porque el cielo no es un lugar, sino un estado. Entonces es una forma de estar, no es un lugar. En cuerpo, alma, corazón, mente, desde el punto de vista bíblico no hay dicotomías. Pero es que explicándola así da a entender que cuando las personas nos morimos ya no hay nada más. Es lo que está dando a entender para mi punto de vista. Yo quería opinar un poco, bueno, sí, claro, teniendo en cuenta lo que está comentando Don Francisco. Don Francisco. Sinceramente, yo creo que estamos hablando de los mismos temas,
pero de diferentes formas, diciéndolo de diferentes formas. Estamos hablando de las mismas cosas, diciéndolo de diferentes formas. Don Francisco creo que hace un poco de hincapié, obviamente, en el tema religioso, del cual yo también me incluyo. Yo también. No aquí todos nos creemos, sino todo lo contrario. ¿Qué es lo que pasa? Que hay que entender también otras maneras, otras formas de interpretar los hechos que se producen o las sensaciones, digámoslo, dentro de las experiencias que tiene cada uno a lo largo de su vida. En este sentido, estamos hablando de la Ouija, estamos hablando de las percepciones extrasensoriales que se producen después de haber realizado este tipo de actos. Yo creo que coincido un poco con el compañero cuando dijo antes que podía ser más que todo sugestión. Cuando uno tiende a hacer algo en lo que no se explica qué puede pasar después, tiende a sugestionarse en cada paso que da y cada proceso o cada suceso que se puede dar aleatoriamente, ya sea por la física o por el viento, por ejemplo, se cierren puertas, se cierren ventanas, etc. Tema que ha hablado también don Francisco, tema de la dualidad. Yo entiendo la dualidad como algo que existe y palpable, pero no en el sentido malo ni en el sentido perjudicioso tanto bíblicamente. Entiendo la dualidad, o el término malamente dicho, según don Francisco, que no se debería de referir así, como por ejemplo el bien y el mal, que parece ser que tampoco, bueno, la opinión de Francisco es que no podríamos decirlo así, o lo que viene a ser los entes, el tránsito, como bien ha dicho esa compañera, que hay de un proceso ya al finalizar la vida perceptible, sensorial, humana, física, y el tránsito, o no el tránsito, como dice don Francisco, el permanecer en el mismo espacio, pero sin ser visto, digámoslo así. Sí, siendo sensibles a algún tipo determinado de persona o a un tipo determinado de situación, siendo sensibles a la percepción de que existe este tipo de entes que se encuentran a nuestro alrededor. No sé, es mi opinión es esa, es que podemos ser muy sugestionables. Por eso mismo, si en estamos este todos sentido. en el mismo plano, hay algo, ¿no? No, ¿Estando en el mismo plano? la dualidad sí existe. Yo pediría Lo que no que existe- nos centráramos un poco lo que no más existe en es el lo que es dualismo. la Es que, tabla claro, yo quiero y llegar un hasta poco aquí. menos en lo que es el dualismo o lo que no es el dualismo. Entonces, voy a reconducir un poquito el tema, voy a preguntarle a Javier Lobato, que es el único de la mesa que ha hecho la Ouija, que en principio la ha hecho en innumerables ocasiones. ¿Siempre funciona? No, siempre no funciona. O sea, hay veces que tú te quedas un rato ahí invocando, y lo digo entre comillas, y no tienes respuesta. O sea, eso no es una ciencia al 100% exacta, ni mucho menos. Y cuando responde, te puede responder positivamente o negativamente o... Sí, eso según supuestamente con quien establezcas conexión, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Volvemos otra vez a la polémica de la dualidad. Te puedes encontrar con un espíritu bueno, estoy hablando siempre entre comillas, el espíritu bueno o un espíritu malo, o incluso un espíritu burlón, y ya pues podemos entrar ya en demonios, etcétera, etcétera. Ya nos vamos un poquito más hacia la religión también, por supuesto. Aunque yo no soy creyente. Lo digo. No pasa absolutamente nada. no soy- Ahí quería preguntar, ¿hay consecuencias más allá de las que se producen dentro del acto en cuestión? Las consecuencias principales de la Ouija son psicológicas. Muchos problemas, sobre todo con adolescentes, que bueno, incluso ha habido intentos de suicidio Hay un tema en Sevilla... y algunos se han llegado a suicidar. De hecho, hace poco pues, me enteré que en el bloque de mi mujer, por ejemplo, hubo un caso hace bastantes años y el chaval se pegó un tiro, o sea, se suicidó, con 16 años. El problema de la Ouija quizá es lo que no conocemos que podemos llegar a hacer con nuestra propia mente y mover, porque claro, pongámonos en situación, tenemos una tabla o hacemos una tabla en cualquier sitio, es súper sencilla, es una tabla, no hace falta ni prácticamente explicarlo, una reunión, ponemos el dedito en el vaso y aquello, por sabe Dios qué, empieza a moverse. Ahí viene el problema. Sí.
se mueve o no se mueve, que no siempre, como ha dicho aquí el compañero. Pero si no se mueve parece que como que no hemos hecho nada malo. El problema viene cuando se mueve y cuando aquello nos dice algo que a nosotros ya no nos cuadra, o se rompe el vaso o cualquier cosa. Ahí es donde están los problemas y, por ejemplo, Rosy, nunca te has atrevido a hacer la Ouija. ¿Por qué? No, pues por lo mismo que tú estás diciendo. Porque sé que sí hay algo detrás y no quiero saber lo que es. Porque como ha dicho también aquí el compañero, normalmente se debe de hacer con una persona experta, que va a abrir, se abren puertas y después cuando terminan las sesiones cierran puertas y tienen que cerrarlas bien. Porque como ha dicho, entra bueno, entra malo y tú no sabes lo que te puede entrar ahí. Puede ser un espíritu burlón, puede ser que tú te creas que es bueno y no es bueno y te está engañando. Es que es muy complicado. Digamos que es una puerta o sacando Sí, en puertas. conclusión, es una puerta que puede ser a otro tipo de comunicación, una puerta a algo que no sabemos si puede ser una puerta al más allá o una puerta a la sugestión, que es lo que estamos básicamente hablando aquí. Francisco, si te Yo que no quiero acaparar la No. conversación. Dejar al respetable que intervenga y participe, es decir, uno más aquí. Si te pregunto, de otra manera quizás, ponemos un vaso ahora mismo aquí y empieza a moverse. ¿Quién lo está moviendo para ti? Bueno, primero yo eso primero tenía que verlo. Primero se tendría que mover, evidentemente, y primero tendríamos que hacerlo, que no lo vamos a Primero hacer. tendríamos que verlo, yo animarme a hacerlo, que no sé si me animaría en esto. Si no se animaría es porque algo teme de que pueda ¿Puedo? ocurrir. Y es la sugestión que le hace ¿Puedo a la decir una mente cosita, decirlo. Dani, perdón? Sí. Que dice que para creerlo tiene que verlo. Nosotros creemos en Dios, no lo vemos. Sí, no, eso es distinto, ¿eh? No, para nada. Es distinto. Eso de que no lo Vamos, vemos. No, claro. Entonces, ¿qué tenemos que creer? Lo que vemos. Vamos a ver, Lo ahora que no mismo- vemos y creemos. Ahora mismo, Santo Tomás, ¿no? Diríamos en este ahora sentido. mismo acaba de salir la encíclica del Papa Francisco sobre la fe, Lumen Fidei, el que cree, ve. Entonces, y hay montones de... que nos liamos, si quiere, en lo que significa ver. No, no hace falta. Entonces, nos liamos ahí a rizar el rizo y va a ver tú la que se lía. Quería comentarle, perdón, a don Francisco, puede ser que en este sentido también se podrían ver cuerpos celestes, digámoslo así, o ángeles, porque yo sé que, por ejemplo, tengo bastante testimonio de mucha gente Apariciones marianas, por ejemplo. Claro, entonces mucha gente también que creen en este sentido de apariciones, de vírgenes, también de ángeles. ¿No cree usted que también podría ser una puerta esto para facilitar esa visión de ese tipo de cuerpos celestiales que al fin y al cabo dentro de nuestra fe es lo que nosotros creemos? Sí, pero si un demonio o un ángel se me quieren aparecer, pone a mí, pues tienen todo el permiso del mundo de que lo hagan, que lo hagan si quieren, pero que la iniciativa parte de ellos. Ahora, yo provocarlo o invocarlo o lo que sea, pues como que no. Que hay todas esas cosas aceptadas como revelación privada y muchas veces también como revelación de la Sagrada Escritura y esto, hombre, pues sí, que se le aparecen los demonios a la gente o un ángel, pues ahí ha dado, por ejemplo, mucho que hablar que al Papa, por ejemplo, ¿no? A León XIII, en un momento muy apurado, pues se le apareció el demonio y el hombre se echó a temblar allí en la Capilla Sixtina, en todo aquello, e incentivó precisamente muchísimo hay mucha documentación sobre el particular, la devoción a San Miguel Arcángel, que es el que le da la puntilla, digamos, al demonio, ¿no? Entonces, Y Pío XII se cuenta que también que tuvo un ángel por allí, por los jardines, y las apariciones, pues Fátima, Lourdes, todas estas cosas, ¿no? Entonces, también estamos hablando de que eso crea también una sugestión en cuanto a que si ha aparecido ya una vez, el propio creyente puede ser que se le aparezca más veces. Mira, tiene como más que sugestión, yo soy muy puñetita en cuanto a la terminología, hombre, porque yo sí soy investigador en el sentido
universitario del asunto, ¿no? Trabajo muchos años en un departamento de investigación de la Universidad de Sevilla. Entonces, más que sugestión es adaptación, es el principio de la encarnación, que cuando Dios se revela adaptándose a la mentalidad, al personaje, a quien se dice. La Virgen de Fátima se le aparece a 3 niños de Covas de Iría, portugueses, analfabetos, rurales, pueblerinos, que no sabían nada, chiquititos, aislados. Entonces, la Virgen de Fátima se le aparece. Si la Virgen se le aparece a Miguel Ángel Buonarroti, el autor de la Capilla Sixtina, el Moisés y el David y todas estas cosas, pues nosotros, o sea, la gente le preguntó a los niños de Fátima, bueno, ¿y cómo se os apareció? Pues para hacer una imagen, ponerla en un altar a la Virgen. Entonces pues empezaron a describirla, pues mira así, con el manto así, luces, todas estas cosas. Si la Virgen se le aparece a Miguel Ángel, que es un artista, y ha plasmado la Piedad, que está allí en el Vaticano, o ha plasmado una escultura o un imaginero de una Virgen de Candela, se le aparece de esa manera. Pero no es sugestión, sino que, claro, es decir, si a lo que queremos llegar, y tenemos un punto de acuerdo, ¿ves? Que la psicología humana cuenta, pues claro, la psicología, la cultura, el sitio donde está, la época, no es lo mismo, parecido, pero no es lo mismo Lourdes que Fátima, porque aquello era una francesa, entonces... La época es lo que quería yo reseñar también, porque como hemos comentado al principio, siempre se suele hacer de una edad bastante temprana, se suele iniciar. ¿No creéis, a lo mejor también, os lo digo a ti, que fue un poco un boom la época, en los años 80 o los años de 60-80, fue un poco un boom también este tipo de situaciones que yo creo que, como hemos dicho también, es un poco de sugestión humana común, en el sentido de decir, esto está de moda y vamos a continuar y vamos a seguir, vamos a hacerlo a ver qué es lo que... Se sigue practicando bastante. Algo un poco más... Mucho más de lo que podamos pensar. Quizá, aquí quiero entrar yo una breve cosita, quizás se practique más de lo que después se dice, porque aquí un servidor ha buscado por todos lados a alguien que lo haya practicado de mi edad, por así decirlo, y yo no he encontrado a nadie salvo a Javier Lobato. Tenemos más gente, pero después tampoco la gente se atreve a venir y contar lo que le ha pasado detrás o haciendo lo que es la Ouija. O sea que tanta gente al menos no se atreve a decir si yo lo hago. No se atreven a decirlo, ¿no? Y aquí, a colación de lo que decía Gonzalo, en los años 80 o años 90 más diría yo, sí que hubo un boom, o al menos yo sí que conozco, porque en mi pueblo sí que la gente que en aquella época tenía 20 y tantos años y que hoy día son ya bastante mayores que yo, sí que prácticamente todo el mundo sí que lo había hecho. A broma o a no broma, pero todo el mundo lo había hecho. Entonces, ¿cómo te surge a ti, Javier, la primera vez que lo haces? ¿Por hacer algo malo? ¿Por chiquillería? No, pues fue por un compañero en el colegio, en la EGB todavía que estaba yo. Y bueno, con un chaval que ya hacía sus pinitos, lo cierto es que el problema es que era muy adictivo. O sea, llegó a ser todos los días a cierta hora, hacerlo todos los días. O sea, eso es muy peligroso. De hecho, yo recomiendo que no se haga. Y lo peor de todo es que hay algunos investigadores, por llamarlo de alguna manera, que practican la Ouija como complemento de la investigación. Eso es un gran error, para mi entender, claro. Claro, llegar a un edificio que supuestamente está encantado o cualquier cosa que ocurra en cualquier sitio e intentar abrir una puerta a través de la Ouija para ver si allí hay alguien. De la que supuestamente ya está abierta allí en el lugar. Evidentemente, claro, porque si ocurren cosas... Si ocurren ya fenómenos paranormales allí, supuestos fenómenos paranormales, y encima pues abres otra puerta que no vas a saber cerrar, porque ese problema, como decía ella, que mucha gente que no sabe cerrar esa puerta. Y al final pasan las cosas que pasan. Que te suicidas, pero siempre son personas adolescentes, que son psicológicamente más débiles de los que podemos ser nosotros, por ejemplo, ¿no? Hay personas que después en sus casas escuchan ruido, puertas, ventanas, pasos, ven sombras. Gente que se vuelve loca.
Y de hecho es algo que también hemos estado comentando al principio, antes del programa, que sí ha habido casos de curas que han ido a hacer una limpieza o agua bendita, y algunos casos de exorcismos también se han hecho. De lugares, de casas, Claro, de edificios. y cuando el cura ha estado ahí es porque la Iglesia lo ha permitido, por lo tanto es porque hay algo y existe, ¿no? Es mi pregunta. De hecho, los mayores investigadores del misterio son todos sacerdotes, Claro, la mayoría, hay muchos. muchos. Y cuando van al lugar es Lo porque de- se lo han permitido. El padre Pilón, por ejemplo. O don Enrique, que también estará luego aquí con nosotros, que vamos, recuperamos unos vídeos de don Enrique, conocido de Mairena, que le encantaba el tema ovni, todo el tema paranormal. Entonces, Javier, ¿alguna vez te has topado con algo que no te haya gustado para nada, que no haya sido para nada positivo? Sí, me han pasado bastantes cosas con eso. De hecho, esa fue la mayor parte de que yo dejé de decir, de que dejara de hacer esta clase de espiritismo. ¿Hace cuánto dejaste? Pues muchos años, unos 20 años aproximadamente, que yo no hago más, que yo no hice más esta clase de espiritismo. ¿Podemos calificar entonces la Ouija casi como una droga? Hombre, yo no te voy a decir tanto, pero es muy adictiva, sí, muy adictiva. O sea que cuando lo hacemos una vez y aquello se ha movido, aquello ha funcionado, parece que ya siempre... Sí, ese morbo de que estás hablando con alguien que está muerto, supuestamente, claro, da que pensar, ¿no? Y da morbo, como he dicho. Y crea adicción, crea mucha adicción. Yo he visto gente adicta a la Ouija. O sea, adicta de hacerla en su casa solo incluso, que es lo peor que se puede hacer. O sea, se puede hacer la Ouija solo, yo esto lo desconocía. En teoría sí, pero Y en práctica también. no sé, yo lo he intentado hacer solo y a mí nunca me ha Sí, salido pero hay yo personas solo. que también Al lo menos hacen. yo haciéndola solo nunca me ha salido. Nunca. No sé si es que ellos no pueden coger mi energía como es una de las teorías, que cogen tu energía para mover el vaso, o la moneda, o lo que tú vayas a poner. Y al menos yo solo nunca he podido hacerla. Nunca. Una pregunta, cerrar la puerta, que he escuchado los dos hablando de que no saben cerrar puertas. Yo desconozco ese término y no sé yo en qué sentido se podría cerrar la puerta correctamente o qué tipo de situaciones hay que hacer para cerrar la puerta correctamente. ¿Hay algún decálogo o Son o oraciones. algún tipo de oración, ¿no? Sí, oraciones Vale. siempre pues con Claro. Dios, claro. Claro. Y Con San Miguel Arcángel. Y si la tabla es de madera, lo aconsejable es quemarla luego. Quemarla Quemarla, y ¿no? Sí, después eso echarla sí en que agua había- o enterrarla. Sobre todo echarla en Yo he agua. escuchado siempre lo de... Quemarla. El quemarla sí lo había escuchado yo, claro, pero estamos hablando de cerrar la meterla. puerta, pues Y asegurarte de que no haya nadie ahí todavía. Claro, es Claro que esas que- puertas que estamos antes hablando es cuando ha entrado ya algo. Ese algo puede ser bueno, puede ser malo. Puede ser burlón y no se quiere ir. Y entonces por eso tiene que ser una persona experta para que cierre las puertas, para que cuando todo quede cerrado, todo lo que ha entrado se vaya. ¿Y no te ha pasado alguno que no se haya querido ir? Sí. Ya que Sí. que estamos hablando que eres Ha pasado, el único. de Lampones. que de tú Echarle ampones un poquito. se le dice a Dios, por ejemplo, que es la manera más lógica de que se vaya, ¿no? A decir a Dios, pero si te dice que no, pues mejor te dice que no se quiere ir. Bueno, en este caso lo más es una cruz, por ejemplo, algo religioso. O sea, vemos como siempre la religión y el cristianismo está presente Sí, el misterio está detrás muy de la tabla. estrechamente hilado Pero con de otras con la religiones religión. no. ¿Perdón? De otras religiones no. No, normalmente con la católica. Buda o algo no yo- sirve un Buda. No, yo creo que no. Yo lo he visto con cruces, con Cristo y etcétera, y vírgenes, pero con cosas de otras religiones no lo he visto. Está claro que es algo parecido, supongo, a no en sí, pero al exorcismo. Lo que viene a ser el exorcismo solamente practicado en este sentido por sacerdotes. Entonces, la postura a lo mejor un poco también de los sacerdotes puede ser en ese sentido esa. Yo creo que de es algo más personal tuyo, ¿no? O sea, porque si alguien es católico, le va a enseñar la cruz. Si alguien es árabe, pues a lo mejor le enseña lo que tengan los árabes. Yo no sé, ahora mismo no entiendo mucho La de... mano de El ojo- Fátima, por el ojo ejemplo. de Fátima. Es el algo ojo de más- Horus. algo tuyo que tú piensas que hay algo por encima siempre de ti, supongo yo que será algo personal tuyo, de cada persona. Sí, pero no sé, incluso la gente que no es creyente siempre suele es cierto. irse a la cierto. religión, al cristianismo.
Pues parece ser que es como, digamos, la antítesis más de este tipo de Estamos situación. hablando de un contexto aquí nuestro donde lo que predomina es el cristianismo o la iglesia también, ¿no? Sí, ya no sé yo si, por ejemplo, personas árabes, por decirlo así, han hecho este tipo de situación y a lo mejor, no sé, ya sería también cuestión de investigar. Yo estoy más con Javier, que quizás sea recurrir a algo que está por encima nuestro, Claro. ya que estamos haciendo algo que no controlamos o que creemos que no controlamos, es buscar algo que está por encima y pedir por favor que esto que está aquí y que no se quiere ir, por favor llévatelo y que se vaya, ¿no? ¿Qué ocurre si lo estamos haciendo con un vaso y el vaso se rompe? Pues eso sería un problema. Pues lo mejor sería quemar la tabla lo más rápido posible, en este caso. Y así se soluciona... A mí nunca me ha pasado. Me se haya roto un vaso. Es cierto. Me dicen que estamos ya terminando. Voy a pedir una breve conclusión de nuevo de lo que se ha hablado hoy aquí y de lo que para cada uno es o puede llegar a ser la tabla Ouija. Gonzalo. Pues de nuevo tengo la palabra primera y la voy a aprovechar comentando que aparte de las conclusiones ya que en común sacar, me reafirmo un poco en la idea de que este tipo de experimentos, digámoslo así, creo que tiene más parte de sugestión y de subjetividad, a lo mejor, que otro tipo digámoslo, de creencia, digámoslo así. Se puede decir que puede, yo sinceramente sí soy partidario de que existe algo que está latente ahí, digámoslo almas en tránsito, como lo habían comentado, o digamos que almas eternas, y que sé que, para mí, personalmente creo que están ahí y que puede ser un medio a lo mejor de expresarse que tienen estas almas con nosotros. Ya depende de la personalidad que tenga cada uno, puede haber que sea más sugestión lo que esté haciendo en ese momento a la hora de practicarlo, o más percepción sensorial de este tipo de almas, digámoslo así, aunque nuestro compañero no esté muy de acuerdo de que... Francisco, brevemente. Hombre, yo estoy de acuerdo y hago un esfuerzo por entenderlo y respeto perfectamente esto. Lo único que cuando dice alma es otra vez un concepto filosófico. Bueno, filosófico... Brevemente, compañero, que estamos fuera de tiempo. Alma es vida, entonces no hay almas inmortales. Yo hice alusión al principio en el credo, creo en Dios, y termina diciendo y en la vida eterna. Por otra parte, se ha hecho aquí digo completamente contrario a todo lo que es dualismo, porque eso es lo más anticristiano que hay, pero anticristiano en el sentido de antihumano, porque el cristianismo yo lo entiendo como el principal factor de humanismo en la historia, ¿no? Entonces, de dualismo nada. No es, cuando se muere alguien no se muere el cuerpo, el alma inmortal, no se muere uno y resucita uno, entonces la persona. Y luego, finalmente se habla de exorcismo, de limpiar una casa, todo. Yo no sé, hay conocí un poco a don Enrique también, ¿no? Y es verdad, hay cosas que rebasan lo experimentable, lo científico. Estamos demasiado cartesianos, demasiado racionalistas. Descartes, ¿no? Tiempo, espacio. Luego vino Einstein y revolucionó esto con la relatividad. Pero don Enrique, por ejemplo, últimamente, antes de morirse, estaba, y ya llevaba mucho tiempo, pensando en la Eucaristía desde el punto de vista de la física y de la física cuántica, que es un concepto absolutamente revolucionario, ¿no? Pues hay muchas cosas que rebasan en esto. Ahora, los dualismos y los exorcismos. A ver, yo estoy haciendo exorcismo, yo hago exorcismo cada 2 por 3. Todos los sábados hago exorcismo, porque hay una parte del bautismo, que es la unción con el óleo de los catecúmenos, que es un exorcismo. Y la renuncia por 3 veces a Satanás, a su obra, a su sucesión, un exorcismo que hace toda la comunidad. Cuando hablamos de unos exorcismos extraordinarios por posesión y todas estas cosas, pues claro que existe y hay un ritual del exorcismo. Y el agua bendita. Pero yo digo una cosa, el agua bendita, porque hay que bendecir. Dice un refrán, algo tiene el agua cuando la bendicen, pero bueno, ¿para qué la bendicen? ¿Está maldita? ¿Esta agua está maldita? ¿Y cuándo se introdujo y por qué eso de la bendición del agua y todas estas cosas? Un tema muy serio, porque entre brujas, hechiceros, nigromantes y no otras cosas, en inquisiciones y en cosas de estas, ha habido muchas víctimas. Juana de Arco es una santa que fue llevada a la hoguera por brujas. La Iglesia no fue la que la condenó, la Iglesia la canonizó. Algún eclesiástico se veía por medio muy malaje, ¿no? Entonces,
quiero terminar con esto, no sé si al final la he liado más y esto, porque ya es cosa de cortar. Pero Para otro programa. Para otro programa, para otra vez si hace falta. Por mí encantado, ¿no? De esta, y si algo sirve la iluminación y esto, pues bueno, ¿no? He aportado lo que he podido. Muchas gracias, don Francisco. Rosy. Bueno, pues yo solamente decir que a las personas que son más jóvenes, que ni la compren siquiera, que ni lo intenten y que bueno, que hay otras cositas para divertirse, que esto no es ningún juego. Muchas gracias, Rosy. A Javier. vosotros. Pues yo casi con lo mismo que ella, ¿no? Que no se metan en esto, que digan no a la Ouija, como no a la droga, pues que digan no a la Ouija también, ¿no? Hipótesis. Bueno, hay varias hipótesis que una no te he contado, que bueno, hay algunos ufólogos muy famosos que la usan creyendo que hablan con extraterrestres. O sea, entonces, vuelvo otra vez al tema. Cada cual cree que una cosa distinta de la tabla Ouija, ¿no? Aunque seguramente sea algo científicamente demostrable, que es lo que yo decía, que le comentaba antes a Gonzalo, que supuestamente que se crea un vínculo entre todas las personas que ponen el dedo, quizás y sea telepatía, simplemente. Muchas gracias a todos, espero que hayáis estado aquí a gusto y hayamos pasado un buen rato. El misterio de la Ouija sigue ahí, la psicología seguirá avanzando, quizás algún día tengamos una solución y si seguimos aquí pues daremos pie a esta solución y quizás, y doy yo ahora mi opinión, sea totalmente algo psicológico y por sugestión de un grupo de personas. Aquí termina lo que es esta primera parte del programa. No se vayan porque ahora vamos a volver porque nuestro compañero Gonzalo tiene que contarnos algunas cosas más. Nos vamos a publicidad, pero una pequeña pausa solamente. Así que no se vayan porque Zona Oculta sigue ahora mismo. Bienvenidos a esta nueva sección de imágenes inéditas en nuestro programa de Zona Oculta. Como siempre cada semana os quiero mostrar las peculiaridades que se producen en las instantáneas que nos pueden enviar nuestros telespectadores. En concreto, quería reseñar la primera imagen que tenemos aquí. Investigando un poco sobre el tema, hemos descubierto que este espécimen fue encontrado hace 10 años en el desierto de Akadama. Por aquel entonces se creía que era un bulo, que era algo ficticio, pero después de más de 10 años de investigación, los científicos han descubierto que no se trata de una simple estafa, sino que es un espécimen humano real. Estamos hablando de que el tamaño que podéis apreciar aquí puede ser perfectamente puede cabernos en la palma de la mano. Y como curiosidad, deciros que los científicos han descubierto que este ser pudo vivir entre 6 y 8 años aproximadamente. Estamos hablando que es un ser humanoide, no es ni un ser alienígena ni tampoco es un ser más relacionado con los simios. Han descartado cualquier tipo de prueba mediante la identificación del ADN. Por tanto, tenemos una peculiaridad bastante curiosa en estas instantáneas, que es que hace cientos de años vivió este ser tan diminuto que nos podría caber incluso, como he repetido antes, en la palma de la mano. Otra imagen que quería mostraros es un poco más inquietante, por así decirla. Como hemos hablado ya anteriormente, temas de las Ouija, aquí quería mostraros una instantánea bastante curiosa, puesto que, como podemos apreciar,
es una foto familiar de un grupo de amigos, en el que, si os fijáis bien, en la parte de abajo de la persona más centrada podemos apreciar claramente una cara. La tenemos señalada para que ustedes la veáis con mayor facilidad. La foto fue realizada y de momento no se ha descubierto que sea ningún tipo de falsificación o que esté trucada. Por tanto, ahí queda siempre la duda. Sin más, quería dar paso a don Enrique, que nos va a hablar un poco más sobre el tema de la Ouija. Pues cuando he podido recibir, ¿no?, a los interesados, jóvenes, entonces les he explicado todo esto, les he dicho que la única manera de liberarse de lo que tienen es no solamente no ir más a estas sesiones, sino orar mucho, es decir, pedirlo, confesar, es decir, liberarse del mal, porque aquello es una cosa muy mala que han hecho, ¿no?, por hacer el mal que tienen ellos. Algunos pues han hecho esto y se han liberado completamente, ¿no? Otros pues no lo sé, es decir, me han escuchado, luego no los he vuelto a ver y no sé por dónde han ido. Los que me han escuchado se han liberado, pero hay otros que van por caminos, yo sé de personas que después de esto se han suicidado. Después de practicar la Ouija. Sí, no de aquí exactamente de Medina Ibiza, sino de otros sitios que se han suicidado. O sea que el peligro llega hasta extremos. Sí, tremendo. Yo recibí un día la visita de un ingeniero, ya mayor, procedente de Barcelona, que venía expresamente a verme huyendo. ¿Huyendo un ingeniero? Sí, huyendo de un círculo de Ouija, en donde estaban tan cogidos todos, que allí unos se habían vuelto locos, otros se habían suicidado, y él huía. Es muy grave esto. Huía, porque estaba completamente cogido y no sabía lo que iba a hacer, y pedía auxilio, y se había enterado que yo, en fin, dominaba este asunto, estaba en esto, y había venido expresamente de Barcelona huyendo. Me encontró el pobrecito en la puerta de la iglesia, un hombre ya mayor, tendría pues sus 40 años por ahí, ¿no? Es un hombre maduro. Pidiéndome auxilio. Y entonces no se me ocurrió otra cosa que rezar con él a la Virgen. Se tranquilizó mucho. Y le dije que mientras él rezara a la Virgen, pues el mal que procedía, ¿no?, de ese círculo no le haría daño, ¿no? Se tranquilizó y no sé ya luego lo que pasó. Claro, el hombre volvería a su casa. Pero de momento el hecho de que viniera huyendo era que él solo no podía combatir contra esa influencia maligna, que estaba acabando con todo el grupo. Pero Enrique, ¿de qué manera supuestamente el demonio se metió en las mentes de esas personas que le llevaron incluso al suicidio, a la locura? ¿Cómo se produce ese proceso, la verdad? Yo lo he visto. Por lo tanto puedo decir cómo. Porque en una familia que me llamó del Cerro del Águila, que porque se producían unos fenómenos extrañísimos, ¿no?, en su casa, la señora me contaba el asunto, pues por la mañana en el comedor yo estaba sintiendo un calor en la parte izquierda extraño de mi cuerpo. Yo cuando hablo suelo hacer gestos con las manos, sobre todo cuando estoy excitado y no quiero convencer de algo. De pronto la señora me dice con cara de espanto: cuidado, don Enrique. Y yo, claro, me quedé quieto, gracias a Dios, porque una plancha eléctrica que tenía al lado, no conectada a la red, sino con el cable guiado por una plancha eléctrica grande, estaba al rojo vivo. Sin estar conectada a la red. Sin estar.
al rojo blanco, vamos, al rojo. Ese era el calor que estaba teniendo. La señora lo vio y como yo estaba manoteando, si hubiera puesto la mano allí, vamos, me quedo sin piel, ¿eh? ¿Pero cómo puede ocurrir eso? Pues se ocurrió, ¿no? Estaba yo, quiere decir que Satanás quería impedir que yo ayudara a aquella familia. Aquella misma tarde asistí a una sesión, ya acompañado del párroco del Cerro del Águila, don Francisco Barragán, y del doctor Jaime Soto, mi amigo mío, que entonces era jefe del departamento de recuperación, de fisiología del Virgen Macarena, ¿eh? Él hacía de secretario y yo miraba, ¿no? Y las preguntas que yo le hacía al vaso eran preguntas mentales, es decir, no expresadas, de forma que las respuestas que daba el vaso, los demás sí tenían los dedos, ¿eh? Menos el secretario y yo. Las preguntas que yo hacía nadie las conocía, pero sí las respuestas que daba el vaso eran las que anotaba el secretario, el doctor Jaime. Ya el vaso estuvo jugando conmigo, yo tirando a ver quién era, en fin, hasta que al final, viendo que se quedaba conmigo, que me toreaba, esa es la palabra, con una finura y una cosa. Porque usted le preguntaba quién era. Sí, y no acaba de responderle. Sí, me daba unos giros, unas cosas, hasta que puse en lo alto de la mesa un crucifijo que llevo siempre en el bolsillo, Un crucifijo que además tiene historia porque se lo regaló su madre. Exactamente, ya ve cómo está. Y una virgencita que llevo siempre aquí arriba. A ver, esto es. Esta es, sí. Lo puse en la mesa y entonces salió disparado. ¿El vaso? El vaso. ¿Hacia dónde? Pues hacia la izquierda mía, pasó por delante de la nariz del doctor Jaime, que estaba apuntando con gran espanto el vaso solo en el aire, ¿no? ¿Salió volando? Sí, de la mesa? Del centro de la mesa a un extremo había más de 1 metro. Se fue volando, quedó suspendido en el aire durante unos segundos con el espanto de todos, ¿eh? Luego volvió lentamente por el aire y él solito señaló las siguientes letras. ¿Cuáles eran? S-A-T-A-N-A-S, Satanás. Y luego, yo os maldigo. Y ahí quedaba ya la opinión de nuestro antiguo compañero don Enrique, ya fallecido, sobre la Ouija, que rescatamos poco a poco en estos mini reportajes que os estamos ofreciendo a lo largo de todos los programas de Zona Oculta. Ahora llega el turno de nuestra mesa de noticias, que de nuevo tenemos aquí hoy a Gonzalo, ya que antes también había estado en nuestra tertulia sobre la Ouija. A ver con qué nos sorprende hoy nuestro compañero Gonzalo. Buenas noches. Buenas noches de nuevo, Daniel. Y bueno, hoy quería poner un poco de tema de actualidad en las noticias que traemos. Y la actualidad se centra en unos fenómenos ocurridos en la calle Almagro número 1 de Málaga. En esta calle hay unos bloques de pisos que han sucedido una serie de sucesos extraños a lo largo de unas horas en un determinado día y se repitieron en cuestión de 5 días. Estamos hablando de unos sucesos los que sobre las 9:30 de la mañana lo que viene a ser María García, que es la portera del establecimiento, se encontró con una serie de anomalías que le produjeron bastante estupor y bastante... Que ella en principio no le encuentra explicación. No le encontraba explicación. Incluso, si no me equivoco, el equipo de Cuarto Milenio, el archiconocido Iker Jiménez y su equipo, ha estado allí investigando in situ lo que es el edificio en cuestión. Hay algún que otro compañero de esta cadena
que de momento no le da credibilidad y de que parece que puede llegar a ser un fraude, pero otro compañero sí que le da bastante credibilidad, que estuvo allí in situ. In situ, ¿no? Y nos ceñimos un poco a los hechos para poner también a los telespectadores que lógicamente a lo mejor no han conocido esta historia. Y lo que se produjo ayer en estas instalaciones de esta número 1 de la calle Almagro fue que sobre las 9:30 hubo una serie de sucesos extraños en cuanto a explosiones de bombillas, cuadros que estaban incluso alicatados a las paredes, que se arrancaron de forma violenta y sin nadie allí presente que pudiese explicar qué ocurría en ese momento. Macetas incluso que se caían al suelo provocando un gran estruendo, del techo incluso... Una claraboya. Caían claraboyas, se rompieron claraboyas y caían al suelo. Claro, esto puso una alerta a la mayoría de los vecinos, que de hecho salieron a mirar qué pasa, y mientras estaban saliendo y estaban entre ellos dialogando lo que estaba ocurriendo, seguían ocurriendo los mismos sucesos, no paraban de producirse durante un breve periodo de tiempo. Tal fue así este tipo de sucesos, tal fue así la, digamos, gravedad que cogió en esta ciudad, que incluso se personificaron la policía y bomberos allí en el domicilio en cuestión, en este bloque de pisos in situ, para ver qué es lo que había ocurrido esos días. Valga la redundancia, muchas veces la gente, como ha pasado con nuestro compañero, que no le da mucha credibilidad, llegan allí, llegaron precisamente bomberos que no se lo creían, digámoslo así. Y precisamente en ese momento que llegaron, ocurrió otro suceso que hizo que una persona que no tiene ninguna creencia o que no se termina de creer este tipo de situaciones cambiara de opinión, porque a un bombero de los que llegó se le cayó sospechosamente y sin saber de dónde provenía un candado en el pie. Entonces, ante tal sugestión ya de los hechos acontecidos, este bombero lo primero que dijo fue: yo me voy de aquí, yo aquí no vuelvo y no quiero entrar en este edificio. Entonces, pues, estamos, creo yo, que ante un nuevo caso, y de hecho el más reciente caso de fenómeno paranormal o de... Poltergeist también podríamos decir, claro, porque hay objetos que en principio cobran vida, que se mueven, que se materializan y que van de un lado a otro sin, a priori, una explicación racional. Como ya decíamos, los vecinos lo único que piden es una explicación para poder vivir tranquilos. De momento, explicación no hay. Sí que es verdad que será un lugar que ahora muchos investigadores elijan y vayan y hagan secciones, como ya hemos hablado aquí hoy, secciones Ouija o cualquier tipo de investigación parapsicológica. Un edificio antiguo, 50 años, a priori no tienen ninguna aversión porque allí ahora se haga famoso este edificio, puesto que es un edificio antiguo, no un edificio al que se le pueda sacar dinero. Es una ciudad como Málaga, que tampoco necesita excesivo turismo ni excesiva publicidad en los medios, pero que bueno, de una manera u otra ha aparecido este caso, que como ya decíamos antes, ahora pues será un pozo sin fondo para que vayan periodistas, investigadores y prácticamente todos los que se dedican a este mundo en el que hoy día estamos inmersos. Siguiente noticia. Siguiente noticia, Daniel. Que ya también hace eco un poco a la actualidad también. Estamos hablando de actualidad máxima en cuanto a unas grabaciones que han ido circulando por los medios de comunicación también, que supongo que la mayoría de ustedes habréis visto, que es un, digámoslo, exorcismo practicado por el Papa. El nuevo Papa Francisco, en una de sus visitas a la Plaza Vaticana, se encontró con un hombre que, digámoslo, lleva bastante tiempo con supuestamente demonios dentro. Nosotros siempre lo decimos desde el más respeto posible. A lo cual hizo una oración y parece ser que esa oración ha generado bastante debate porque duró unos segundos, pero parece ser que la respuesta que se ve en cuanto al vídeo es bastante
inquietante. Hay que decir que el vídeo es real, que es un vídeo que ha salido en cualquier medio de televisión, tanto nacional como en el extranjero, que no hay posibilidad a que el vídeo sea un fraude. Lo que ya no sabemos es si el exorcismo es real o no es real. Ahí ya no se puede entrar. Claro, porque la explicación, de hecho, la explicación que dio el Vaticano, dijo que no se trataba de un exorcismo real, que solamente se trataba de un acercamiento del Papa a un feligrés que tenía problemas y quería simplemente rezar por él. Entonces, claro, aquí tenemos la duda. Pero lo que venía también a comentar aquí en las noticias de actualidad es que hasta tal punto está teniendo auge, digámoslo así, malmente dicho, puesto que es un auge negativo, el que haya cada vez más exorcismo, que en la diócesis de Madrid, Rouco Varela, las últimas noticias que tenemos es que tiene pensado, digámoslo, formar a unos 8 clérigos más de los que hay para practicar este tipo de exorcismo. Por Prácticamente tanto, lo que quiere hacer es un equipo en contra de cualquier poseído por Satanás o el diablo, como podemos conocer, y así ejercer más poder que el mismísimo Satanás, que, como bien dice, existe y está en la sociedad. Sí, porque es otro hecho. Siempre aquí tratamos todos los hechos como hay personas que lo pueden ver de una manera o de otra. Esto es lo que afirma aquí es lo que Rouco. es la noticia que tenemos a día de hoy, que Rouco Varela quiere hacer un equipo de 8 personas más para llevar a cabo todos los exorcismos que cada vez se están requiriendo y cada vez está habiendo más número de casos en España, y por tanto a paliar así la demanda de exorcizados que necesitan este tipo de práctica. Pues muchas gracias, compañero Gonzalo. Aquí termina el programa de hoy, con estas 2 noticias tan importantes como el edificio de la calle Almagro de Málaga y este equipo de exorcistas que está, digamos, reclutando Antonio María Rouco Varela. Termina el programa de hoy, que, como ya han visto, ha sido prácticamente en su totalidad sobre la Ouija. Yo particularmente recomiendo no usarla bajo ningún concepto, aunque a pesar de que tengamos esta tabla aquí, decir que ni se ha usado ni se va a usar, y cuando algún día terminemos el programa pues se destruirá y pasará a mejor vida. Como decimos, aquí termina el programa de hoy y la semana que viene tendremos mucho más en Zona Oculta, así que disfruten de la semana.